Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Aries. Muchísimas gracias también, Ari, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Aries, es una lectura tema amor. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles del amor y luego tus arcángeles, ¿vale? Con mucha fe. Empezamos, Aries. Veo que las cartas ya quieren hablar. A ver, mi querido Aries, vamos a ver. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Me dice, enseñar y aprender. No tengas perjuicios e iníciate a nuevas ideas, después transmítelas a otros. Libérese. Es hora de retomar el control de su vida, cariño. ¿No será que a lo mejor me dices, Richard, me cuesta un poco darme una oportunidad, o que hay una persona que puede ser que llegue a tu vida, o una persona que está por ti, pero quizás no cumple las expectativas que tú buscabas? O simplemente me dices, Richard, me cuesta olvidar a la otra persona? ¿Por qué? Porque quizás la otra persona, yo qué sé, como ejemplo, era más detallista, era una persona más romántica, como ejemplo, ¿vale? Pero sin embargo te estás topando con personas que son muy diferentes. Quizás a ti te gustan las baladas, a esta persona le gusta el rock, cariño, pero en el contraste está prácticamente la belleza, mi querido Aries. Por eso que me están diciendo, libérate ya, supera esos obstáculos o simplemente no te cierres. No, por eso nos dicen, también deja de tener perjuicios, porque a lo mejor de repente, yo qué sé, quizás tú estabas acostumbrada a conocer chicos o chicas que sean de tez blanca, ¿vale? Supongamos rubios o rubias, pero sin embargo aparece una persona que es muy diferente. Vamos a poner un mulato, una mulata, pero sin embargo tú con esta persona te sientes bien, sientes química. Nunca se sabe, mi querido Aries, en dónde puedes encontrar a tu alma o a tu llama gemela, cariño. Por eso me dicen, es hora de retomar el control de su vida. Es hora también de que tú avances, de que tú continúes, de que tú crezcas. Deja de estar pensando de repente en una relación pasada, o deja simplemente de estar perdiendo tu tiempo. Quizás si esta persona va a volver, si se va a poner en contacto contigo, si tendré lo que es una oportunidad, como que te estás comiendo la cabeza, cariño, y eso no es bueno. Porque lo único que te va a llevar es al estrés y a no tener solución a tus problemas. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano para vosotros. A ver. Vamos a ver, mi querido Aries. Me dice la carta del 10 de copas, la carta del 7 de espadas, tenemos la carta del 3 de pentáculos, la carta del juicio, y tenemos aquí la carta del 10 de espadas. Mi querido Aries, yo lo que puedo percibir aquí, yo siento que muchos de vosotros, quizás el dolor más grande, o simplemente los problemas que tú estás teniendo, está vinculado con la familia, con los hijos, o personas menores. Quizás de repente me dice, Richard, lo que a mí me cuesta pasar página, o me cuesta darme una oportunidad, o me cuesta de repente creer lo que es en el matrimonio, en una relación, es porque en algún momento es como si tuvieras el recuerdo de un hijo o de una hija que no está en este plano terrenal, cariño. Puede ser que inclusive de repente tú ya estás con una nueva familia, con un nuevo hogar, o estás teniendo nuevos hijos, pero siempre como que te viene el recuerdo de este ser. ¿Por qué te digo? Porque si tú te das cuenta, estos dos seres están mirando lo que es al cielo, hay una criatura. Al igual como tú sufres, Aries, creo que esta persona también está sufriendo quizás por la pérdida o el distanciamiento de un hijo. Quizás de repente no es tu caso que tú has tenido la pérdida de un hijo, pero sí que a lo mejor tus hijos, tu entorno, como que están haciendo su vida. Y esto de repente como te pone un poco melancólica, un poco melancólico, o que a lo mejor siempre tienes el recuerdo de ese hijo, de esa hija que ya no está en este plano terrenal. La carta del 7 de espadas, y tenemos aquí también la carta del 3 de pentáculos. En algún momento de repente
es como si tú quisieras saber de ellos para aquellos que están vivos, ¿vale? O quizás para aquellos que ya no están en este plano terrenal, tú quieres saber si están bien en el otro mundo, en la otra energía. Porque es como si tú quisieras saber más. Si a lo mejor me dices tú, en estos momentos, Richard, me gustaría saber si mi hijo o mi hija está por buen camino, o me gustaría saber el futuro que va a pasar para ellos. A ti te preocupa mucho, Aries, lo que es la familia, lo que es de repente qué va a pasar con los tuyos en el futuro. Ya sea porque a lo mejor de repente sientes de que el tiempo se te acaba, puede ser, porque tenemos aquí la carta del 10 de espadas y tenemos la carta del juicio. Pero siento como que también hay un grupo de ustedes como que quiere, de repente si vosotros estáis separados, quieres como que tenga un acercamiento con la familia de ellos, o con el padre o con la madre, porque no sé por qué siento, Aries, siento un Géminis, no sé por qué, ¿vale? A lo mejor lo he mencionado sin querer. Siento como que me dice Richard, yo el tiempo lo tengo limitado. No sé, es como si estuvieras pensando a futuro, como si estuvieras recordando. Hay algo que está muy vinculado con los hijos, cariño. El otro mensaje que a lo mejor de repente me dice Richard, yo estaba en una relación, yo estaba en una historia. Actualmente de repente vosotros también puede ser que estén esperando hijos y a lo mejor de repente tu pareja o tú en algún momento se te ha pasado por la cabeza como cerrar ese ciclo, como que no quieres tener esta criatura, o de repente tu ex o tu pareja te lo ha dicho que no puedes tenerlo. El otro punto, a lo mejor por parte de salud también de repente ha pasado esto, pero está muy vinculado. Está muy vinculado. A ti como que te da mucha tristeza, te da mucha pena de repente no saber de tus hijos, qué ha pasado con tus hijos, de repente la pérdida de ese familiar, de ese hijo, de esa hija también. Es lo que estoy sintiendo, ¿vale? Te voy a dar signos. Vamos a ver. Tenemos también la carta de Virgo, Libra, Cáncer, Leo. Me volvió a salir Leo, me hablan de los hijos. Y me salió un Libra. Siento también que a lo mejor en estos momentos, Aries, me dices, de repente los bloqueos o todo lo que tú estás soportando en la relación, si no ha habido lo que es pérdida de hijos, me dice Richard, me gustaría soltar a esta persona, me gustaría terminar con esta relación, pero lo único que me ata es la tranquilidad de mis hijos. Como que me da tristeza de repente dejar todo y dejarle a cargo a su padre o a su madre. Yo creo que para muchos de ustedes el vínculo, o vamos a poner las limitaciones que a lo mejor tú te pones, es por los hijos. Pero recuerda lo que nos dicen también los arcángeles. Muchos de vosotros, cariño, de repente tienen el papel de padre y de madre actualmente, ¿vale? Muchos de vosotros de repente me dice Richard, yo he sacado adelante solo o sola a mi familia, a mis hijos. Pero sin embargo también, esto no quiere decir de que tú te cierres una oportunidad en tu vida. Esto no quiere decir que a lo mejor centres toda tu atención, porque en algún momento también tus retoños le va a crecer las alas y van a volar solos, cariño. Y entonces quizás tú te quedes sola o solo. Con esto no te digo de que ahora cambies tu carácter, no, porque es maravilloso que tú seas buen padre, que tú seas buena madre, es maravilloso. Pero es muy importante que también pienses un poco en ti. El otro mensaje que te puedo dar, a lo mejor me dice Richard, mi pareja me pide para ser padres y quizás tienes problemas para poder tener hijos. Puede ser el caso, ¿vale? Porque está muy vinculado. El otro punto que a lo mejor me dice Richard, siempre su ex o su mujer o su marido siempre lo chantajea con los hijos, o mi pareja siempre me chantajea con los hijos. Veo este punto, por eso que creo que muchos de ustedes inclusive renuncia quizás a ese nuevo amor, a esa nueva oportunidad. El otro punto que te puedo dar, como tenemos la carta del juicio y tenemos la carta de la espada, ha llegado el momento de que tú vuelvas a nacer, ha llegado el momento de que tú vuelvas a empezar. Porque también la carta del juicio con la carta de 10 de espada me dicen, ya has sufrido mucho, Aries, siento un Virgo. Si voy dando signos sin querer, es porque esa energía está aquí, ¿vale? Eso no lo puedo controlar.
A lo mejor tú eres Aries y te digo dentro de la lectura Acuario y dices, Richard, ¿esto es Aries o Acuario? Quiere decir que la energía de esa persona está aquí. Y si te he mencionado Acuario es por algo también. Las cartas me dicen, ya has sufrido mucho, ya has pasado por toda esa experiencia, por eso me dicen, no tengas perjuicios e iníciate a nuevas ideas. Ahora ha llegado el momento, si tú lo deseas, porque todo es libre albedrío, de que empieces a cerrar capítulos en tu vida y de que renazcas otra vez como el ave fénix. Ahora ha llegado el momento de que empieces a abrazar las nuevas oportunidades. Recuerda que la muerte no es el final, ¿vale? O la muerte de una relación no es el final. Todo es transformación, cariño. Todo es transformación. Y hasta de las cosas negativas, hasta de las cosas complicadas que puedas tener en tu relación o en tu vida en general, se aprende, ¿vale? Vamos a ver, te voy a dar lo que es iniciales. A ver. Es muy importante porque veo que me están hablando de renacimientos también. Me están hablando de comienzos, de oportunidades. Muchos de ustedes tienen el papel de padre y madre, o muchos de vosotros se sienten atados o atadas a una persona por los hijos, aunque no lo ames. La letra R, la letra X, la letra E, la letra K, la letra F, te lo pongo bien, la letra T y la letra W o la letra M. Vamos a continuar, cariño. Es muy importante todos los mensajes porque yo veo que está muy vinculado como a un renacimiento, a recuerdos de repente o que te sientes un poco solo, sola, quizás porque también tu entorno, tu familia, tus hijos, puede ser que no te estén dando tu lugar, como que te ignoran, ¿vale? A ver, vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental para vosotros. Vamos a ver, me sale la carta de los enamorados y tengo aquí también la carta del 9 de espadas. Yo creo que existe una propuesta para ti o ya hubo esa propuesta de amor para ti, pero te vuelvo a recargar, ¿vale? Veo que a lo mejor el problema puede ser que tú tienes miedo de repente de dar un padrastro o una madrastra a tus hijos, o el problema de repente es porque tienes miedo a empezar otra vez desde cero. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, en estos momentos cuando ya creo que he podido superar cualquier obstáculo, llega de repente el contacto o la comunicación de alguien. O esto va a llegar. Porque si tú te das cuenta en la carta del 9 de espadas, tú estás en una cama preciosa. Pero sin embargo, tus miedos, tus pensamientos te agobian. Es como si me dijeras, ha llegado el contacto o la comunicación de esta persona justo cuando yo tengo todo bajo control en mi vida, o justo cuando creo que ya he podido superar cualquier obstáculo relacionado con el amor. Una comunicación o un contacto te está poniendo nervioso o nerviosa. Vamos a ver. Sale aquí la carta del 9 de bastos. Tenemos también la carta del caballero de bastos. Y tenemos la carta de la muerte. Siento que a lo mejor de repente tienes como un poco de presión también. Como que me dice Richard, tengo esa presión porque esta persona puede ser que te esté exigiendo de que tú tomes una decisión. Puede ser que esta persona tú ya has hablado con él o con ella, pero no acepta. Y el otro punto también de repente me dice Richard, me quiero dar una oportunidad con esta persona, pero tengo miedo que a lo mejor continúe con la misma vibra o con la misma energía. Por eso que te quita el sueño, pero me sale aquí la carta de la muerte, la carta de la reina de copas y la carta de la templanza que me dice, todo se va a poner en orden, porque la carta de la templanza nos hablan de orden, todo se pone en orden, solo es cuestión de que empieces a dar pasos y yo veo que va a haber futuro con esa comunicación o con ese contacto. Siento un Virgo, ¿vale, Aries? Siento, cariño, que creo que la comunicación, el contacto de esta persona te ha afectado mucho. Lo que tú tienes ahora es miedo de repente de cometer los mismos errores. De repente tienes miedo de que los hijos no acepten esta relación. Puede ser que inclusive tú con esta persona pues tuviste una criatura y se perdió. Y quizás ahora viene porque quiere o porque se da cuenta que todavía hay algo que vivir entre vosotros dos. Si tú te das una oportunidad a pesar de tus miedos, al tener la carta de la templanza y al tener la carta de la reina de oros, me dice, todo se pone en orden, va a haber armonía entre vosotros dos,
y esta historia tiene futuro para ustedes. Por eso ya me dicen, enseñar y aprender. Todo ha sido un aprendizaje. Todas las vivencias que tú has tenido, por más duras que han sido, ha sido un aprendizaje. Quizás no está vinculado ni con el pasado. Puede ser que ha aparecido una persona nueva que quiere tener una historia contigo, pero tú tienes tus miedos, tus dudas, tus inseguridades. Y me dicen, es hora de retomar el control de su vida. Por eso nos hablan de oportunidades, Aries. De oportunidades. Solo es cuestión que tú tomes las riendas de tu vida. ¿Vale, cariño? Vamos a continuar. A ver, vamos a ver qué nos quieren decir como carta guía el tarot del anillo. Una carta guía con el tarot del anillo. Vamos a ver. Una carta guía con el tarot del anillo. Esta. Tenemos la carta del emperador y tenemos aquí la carta del 8 de espadas. Esta persona que ha vuelto o esta persona que te ha hecho esa propuesta no deja de pensar en ti, aunque a lo mejor de repente tú me digas, Richard, yo le he dicho que no hay nada que hablar entre nosotros dos. Hay una persona que te ha expresado lo que siente o hay una persona que te va a expresar lo que siente. Veo que sus intenciones son buenas, aunque anteriormente de repente no fueron así. Veo que esta persona ahora viene con seguridad para tu vida. Muy bien, esa es como carta guía. Vamos a ver qué nos quieren decir. Respuesta en el tarot egipcio. Te voy a poner 3 grupos y tú elige uno de ellos. Yo sé que las cartas te guían, cariño. Al final vosotros toman su decisión. Es esto. Todo es libre albedrío. Vamos a ver 3 grupos. ¿Se ve? Sí. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Ahora, o pon pausa. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no. Me dicen cambios también. Me dicen cambios. Tendrías que hacer cambios en tu vida. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la fuerza es un sí, pero tiempo al tiempo. Hay deseo. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del emperador es un sí. Sus sentimientos son verdaderos o simplemente sal de tu centro de confort y apuesta por lo verdadero y por lo nuevo que ha de llegar o que ha llegado a tu vida. Vamos a ver las características. A ver. Veo que para muchos de vosotros el contacto de repente ha sido a través de las redes sociales o que simplemente estás teniendo recuerdo de esta persona o tú has coincidido con esta persona. Porque si tú te das cuenta, mira, hay un cuaderno, hay muchos pájaros alrededor y hay muchos focos que nos hablan también de las ideas, de los pensamientos. Quizá de repente me dice Richard, lo que yo quiero es ponerme en contacto con esta persona. De una persona que se fue o una persona que se fue se pone en contacto contigo. Puede ser que esta persona sea delgado o delgada o con textura normal. Algunos de ellos son de cabello largo, castaño o rubio, piel blanca. Puede ser que también uno de ellos o de ellas sean trigueños o trigueñas o están muy bronceados. Veo que todavía se puede rescatar algo entre vosotros dos. Muchos de vosotros o ellos viven de repente en una isla o cerca de la playa, cerca de la mar. Muchos de vosotros también están lidiando con alguien que puede ser un cáncer. O que simplemente me dice Richard, en estos momentos los problemas que yo tengo está vinculado con la familia, con el hogar, con los hijos. Hay conflictos, me dicen. E inclusive decepciones. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, en estos momentos me ha decepcionado mucho mi hijo, mi hija o una persona de tu entorno que tú de repente lo veías como algo muy cercano, como un familiar también. Veo que inclusive de repente los problemas también vinculados que muchos de vosotros tienen es porque posiblemente están en un proceso de manutención o simplemente de trámites legales, divorcios, en la cual incluye de repente la separación de los hijos. Veo sufrimiento de hijos también, cariño, ¿vale? Veo mucho sufrimiento. La carta de la rueda. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que está lo que es en el extranjero o simplemente tú tienes contacto con esta persona a través de las redes sociales. Algunos de ellos trabajan desde casa, teletrabajan.
Puede ser que sea una persona también que se encarga con el diseño, o puede ser de repente un artista, ¿por qué no? Es una persona que le gusta mucho de repente los juegos al azar, las apuestas. Piel blanca, rubio o rubia, una sonrisa agradable, como que le gusta mucho su libertad, o que a lo mejor de repente los problemas que vosotros tuvieron es porque esta persona buscaba su libertad. O en estos momentos me dice Richard, lo que estoy buscando ahora es la separación de esta persona para poder empezar mi nueva vida. Estás pensando en ti, como también ellos, ¿vale, cariño? Este es el mensaje que te puedo dar para vosotros. Gracias, mi querido Aries. Comenta si te ha gustado. Hasta la vista y te me cuidas. Bendiciones, cariño.